Y mientras esto se desarrolla, vamos a conversar y está en nuestros estudios Salomón Lerner Febres. Hay que hacer la diferenciación siempre. Y bueno, para conversar de estos 10 años del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señorito Vioque. Bueno, a usted siempre lo relacionamos con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Exacto. Por esta lucha de los derechos humanos y las víctimas, sobre todo, de esta época tan nefasta para el país. ¿Hay alguna vinculación directa con este centro de estudios? Por cierto, ya lleva 10 años, ¿no? Sí. Luchando también por los derechos humanos, un tema nada fácil. No, el tema es difícil aquí y en otros lados también. Y la pregunta que usted me hace es una pregunta pues pertinente, porque en efecto el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, su acrónimo es IDEPUC, nace justamente luego de concluidas las labores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que yo tuve el honor de presidir. Yo era rector en ese entonces también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y pues me percaté que si bien el tema de los derechos humanos se estudiaba en mi universidad y probablemente en otras universidades de modo transversal, no había ninguna organización que se dedicara de una manera pues intensa y directa a estudiarlos, a promoverlos y a difundir qué son ellos y cómo deben ejercerse, puesto que, en fin, ya la historia nos había pasado una especie de jalada de orejas sobre el tema y entendíamos que era fundamental la educación para que nuestro país pudiera llamarse realmente un país civilizado. Pero esta es la realidad más cruel, la que hemos vivido con el terrorismo. Pero si hablamos de derechos humanos, en realidad implica todo, en términos muy sencillos. Obviamente. Por ejemplo, el derecho que tiene un ciudadano a salir a la calle con total tranquilidad, sin ser violentado, sin ser asaltado. Así es. La tranquilidad de un ciudadano de elegir libremente y de que sus bienes estén bien administrados, de que su dinero tenga una buena retribución en el crecimiento social. Claro. Y como esos ejemplos podemos dar muchos. ¿Hay algún alcance en este tipo de políticas, por ejemplo, de derechos humanos, pensando en pequeñas cosas, en pequeñas situaciones para el ciudadano? Sí, vea usted, es verdad que se puede hablar de innumerables derechos que son inherentes al ser humano por el hecho de ser pues, un ser humano y no un animal o una cosa. Pero hay determinadas jerarquías, le diría yo, determinados derechos que son fundamentales y que comprenden a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Usted, todo aquello que me ha mencionado, si es que no es respetado el derecho a la vida por parte de la sociedad frente a un ser humano, todos los demás derechos se caen. El derecho a la dignidad. El derecho a la libertad comprende todo aquello que usted señalaba. Libertad de pensamiento, obviamente, libertad de expresión, libertad de empresa, con los límites correspondientes, evidentemente, porque quien habla de derechos habla también de deberes. Así es. Todo eso socialmente se concentra en un término que de pronto usamos mucho y comprendemos poco, que es la ciudadanía. Ser ciudadano es ser sujeto de derechos y de deberes, y es tener el reconocimiento del Estado y de la sociedad como alguien que no es simplemente algo más en el mundo de las cosas, sino alguien que tiene nombre, apellido, que piensa, que tiene derecho a sufrir, que tiene derecho a amar, que tiene derecho a pensar, que tiene derecho a educarse, que tiene, en fin, la necesidad de existir plenamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición o cómo toma este Instituto de Derechos Humanos de la Católica esta decisión que hemos visto hace unos días de revocar la condena de prisión efectiva, prisión preventiva, por un mandato de comparecencia para 6 miembros del Movadef? ¿Movadef sigue siendo nocivo para el Perú?
Bueno, esta es una cuestión que más bien se la podría contestar alguien experto en cuestiones judiciales. Pero en lo que toca a los derechos humanos, lo que yo le puedo decir es que siguiendo un poco aquello que señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación en sus conclusiones, pues ningún movimiento político, entre comillas político, que se reclame de las ideas de Sendero Luminoso, en donde abiertamente se discrepa de la democracia y se lucha por deshacerla y más bien por instaurar una especie de dictadura en donde la política es entendida como guerra y violencia. Ningún movimiento, entre comillas, político así debe existir dentro de la democracia. La democracia no debe ser tan tonta como para permitir dentro de su seno a aquellos elementos que trabajen por dinamitarla. Se da cuenta y nosotros somos muy claros en la Comisión de la Verdad, o fuimos muy claros al decir que Sendero Luminoso no podía ser un partido político. Ahora bien, Movadef de alguna manera se reclama del ideario de Sendero, y reclamándose del ideario de Sendero, a mi modo de ver, pues, y siguiendo lo que señalaba la Comisión de la Verdad, no podría convertirse en un movimiento político. Dicho esto, quiero por otro lado decirle que hay maneras en las cuales la democracia trabaja. Y estas maneras son aquella que implica la división de poderes, el respeto entre los poderes y el reconocimiento de las capacidades otorgadas a alguien en el ejercicio de la función pública. Y yo allí no conozco mayormente el asunto, pero en principio le digo que si un juez se pronuncia, pues hay que respetar aquello que dice el juez, a menos que haya una flagrante, un flagrante error en su pronunciamiento. En todo caso, no le toca a otros poderes del Estado intervenir allí, y hay caminos que la propia democracia señala para enmendar rumbos y para rectificar cuando se cometen errores, ¿no? No, claro, la pregunta iba por esta sensación a veces que tenemos los ciudadanos también de abuso de los propios jueces, ¿no? Independientemente del criterio que apliquen, y posiblemente con sus decisiones, muchos son investigados a través de la OGMA y órganos superiores, Sí, claro. Pero esta impotencia que a veces se siente porque da la impresión que no se respeta del todo el principio de presunción de inocencia. Entonces se relega de lado, se toma la decisión de ordenar una prisión preventiva y finalmente se resuelve algo, digamos, que no refuerza una actitud negativa por parte de la persona que es procesada, pero el daño ya se hizo. Sí, yo creo que allí nosotros tenemos mucho que aprender. Creo yo que las instituciones tienen ellas que, en fin, tomar conciencia de cuáles son sus posibilidades, de cuál es su ethos, su deber ser, y además preservar su independencia. Lo que usted señala es cierto. Hay, desgraciadamente, en nuestro país, quizá en otros también, una especie de historia triste respecto de la conducta funcional de determinadas autoridades. A veces por lenidad, a veces por ignorancia, a veces por abuso, pero estas cosas ocurren y evidentemente eso requiere de una reforma, y una reforma no se hace a patadas y no se hace tampoco desde arriba forzando las cosas, ¿no? Claro, no de forma imperativa, sino también llevando a consulta todo lo que implica, ¿no? Los organismos que están comprometidos. Pero volviendo al tema del Movadef, ya hemos hablado que no tiene cabida en aras de garantizar la democracia y el clima, digamos, que se necesita en un país, ¿no? Movadef termina siendo nocivo, pero nos da la impresión que todavía hay algunos vacíos en la ley electoral. Por ejemplo, vemos el tema de los narcocandidatos y sale a flote nuevamente esta inquietud de cómo financian estos movimientos sus campañas, de la poca fiscalización que existe. Entonces, también hay algunas todavía leyes
que no aportan mucho, que son incongruentes con estos fines. Sí, yo le diría a Patricia pues que todo aquí en el mundo que nos toca vivir es perfectible, es decir, puede ser mejor. Y hay cosas que están pues menos buenas que otras. Y, o muy caóticas. O caóticas. Y hay leyes que creo que no debieran ser mejoradas. O hay leyes que pueden ser muy buenas pero que no son cumplidas. En ese sentido creo yo que hay que trabajar, y hay que trabajar también por el otro lado, vea, el lado de el ciudadano educado, del elector, que más allá de esta permisividad que a veces una mala ley permite hace posible, pueda uno, a pesar de ello, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, quién está abusando del derecho y de los vacíos de la ley, y por tanto negarle su asentimiento, negarle su apoyo, negarle su aprobación. En el IDEPUC, volviendo al tema del instituto, por el cual que nos convoca. Nos convoca, sí. Yo quería decirles que justamente nosotros nos preocupamos fundamentalmente de educación, porque finalmente pertenecemos a una universidad. Hemos creado una maestría en Derechos Humanos. Hemos salido a provincias, hasta 17 provincias, para dar cursos y diplomaturas, tanto a agentes del Poder Judicial, llámese jueces, fiscales, procuradores, para que un poco tomen conciencia de las leyes que tienen que aplicar y puedan de algún modo resolver los problemas. Nos preocupa tantas patologías sociales que tenemos nosotros y que se dan además de una forma, si quiere usted, inaparente. La trata, por ejemplo, la trata de niños, la trata de mujeres. Es un problema que no sale demasiado en los diarios y es algo de cada día. O problemas históricos que seguimos afrontando como la discriminación, por ejemplo. Obviamente, y la trata tiene que ver de algún modo también con la discriminación. Vea usted, cuando se construye una casa, se hace el plano, ¿no es cierto? Y se ve el dormitorio de los padres, de los niños, y el cuarto de la servidumbre. La servidumbre significa el cuarto en donde van a ir los siervos. ¿No? Bueno, claro, los que prestan servicio, pero también los siervos. Y eso de los siervos, realmente tratándose de seres humanos, son empleados, son personas que ayudan y que merecen respeto. El trato de personas tratándose del trabajo infantil que se da en el interior del país y que nadie vigila. El tema de la corrupción, que mina muchísimas instituciones del país y muchas conciencias de las personas. ¿Pero cuál es la trascendencia de la actividad que realiza el instituto al interior del país? ¿Son como un ente consultivo, como un ente netamente pedagógico? Nosotros hacemos pedagogía, hacemos investigación, colaboramos en el desarrollo de proyectos que tengan que ver en la lucha contra, ya le decía, la discriminación, en proyectos que tengan que ver con la comprensión de los pueblos indígenas y de sus culturas y del tratamiento que ellos merecen, que es respetuoso. Tiene que ver con el cultivo de la memoria. Usted hablaba del pasado, de que de alguna manera nosotros vivimos también cosas que vienen de antiguo. La memoria es una cosa que nos falla a los peruanos. Vivimos un poco el día a día y nos olvidamos de esta especie de quiebres y fallas históricas que vienen de antiguo y que insensiblemente moldean nuestra manera de ser cotidiana, ¿no? El Estado peruano Hasta el lenguaje se ha puesto de pie verdaderamente para atender a las víctimas, para reparar civilmente en este compromiso que se asumió y después cayó en el olvido.
Vea, muchas veces se dice que el vaso está a la mitad y está medio lleno para unos y medio vacío para otros. Y yo le diría que el Estado peruano en general... sin diferenciar un gobierno, quizás. ¿Ah? Sin diferenciar un Sí, gobierno, sin sino diferenciar, a nivel yo estoy genérico. hablando del Estado, no de los gobiernos que pues temporalmente ejercen tareas poder, de Estado, digamos, ¿no? ¿no? Tareas de Estado. Yo creo que no se ha ido tan lejos como debiera irse. En primer lugar, porque no ha habido un reconocimiento explícito de el carácter de personas vejadas que tienen las víctimas y que suponía una especie de reparación, ante todo moral, reconocer que se les había hecho daño, reconocer que tenían personas, que habían personas que eran desaparecidas y que tenían que regresar al seno de sus hogares, personas que fueron indignamente tratadas, en fin. Y las reparaciones materiales, que son de orden económico, social o personal, han sido también más bien mezquinas, dadas con mucha posterioridad a personas ya mayores que en el fondo estaban a punto de morir, porque solo a partir de los 65 años se daba por... Y hay mucha tarea aún por hacer. Mucha tarea. Y además se ha cerrado el registro único de víctimas, o mejor dicho, uno puede registrarse, pero ya no puede recibir esas diminutas reparaciones, porque parece ser que el tiempo hace que prescriba el carácter de víctima. Sí. Por supuesto. Muchas gracias por su presencia esta mañana gracias a usted, en nuestros estudios, hablando de los 10 años de creación de este instituto de la Universidad Católica, Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Hablar de derechos humanos es un tema muy amplio.